como también se puede llamar los genes. Por ejemplo, en cada gen, cada porción del gen que está en un cromosoma, puede ser el color de cabello, la piel, color de ojos, etcétera. Entonces, cuando las células como la célula haploide, ¿sí? Para la fecundación, el espermatozoide y el óvulo se van a juntar, se van a unir, se va a llamar el cigoto, en la cual va a dar una fecundación y se van a unir estos cromosomas. Entonces, al unirse, van a tener una formación genética de ambos progenitores, que va a ser el padre y la madre. Entonces, como ya hemos visto la función de esto del cromosoma en los genes, cuando se va a desarrollar una persona, ¿no? Del cromosoma va a pasar al embrión, en las cuales son las 8 primeras semanas, de 0 a 8 semanas, en la cual va a tener rasgos va a tener riesgo de pérdida, ¿no? Las primeras semanas ya puede ser anomalías o congénitas a través de las sustancias que puede consumir la madre, ¿no? A través de pastillas, alcoholes, cigarros, etcétera. Ya para la 8ª semana ya se va a empezar a desarrollar el aparato reproductor. En el varón, ¿no? El del niño se va a reproducir, se va a desarrollar mucho más rápido. En cambio, en las mujeres todavía la reproducción va a ser hasta la semana 12 de la fecundación. Luego de esas semanas, ¿no? Ya va a estar listo para el parto. Aproximadamente va a ser de 38 a 40 semanas para que se realice el parto. A veces, tal vez mis compañeros estén preguntando, pero si cada mes dura 4 semanas, entonces en 9 meses serían 36 semanas. Pues también se está contando, ¿no? Se suma el tiempo de fecundación e implantación en el útero. Por eso son de 38 a 40 semanas para que esté listo el parto. Entonces, esto ha sido la manera que se da el proceso prenatal de una persona. Luego va a pasar a la sexualidad de la prepuberal. Esto va a ser en la sexualidad infantil. En la sexualidad infantil, el genital y el somático están un poco desarrollados, ¿sí? Y la cantidad de hormonas sexuales son pequeñas, ¿no? Y luego la orientación hacia el deseo sexual no está definido, ya que todavía es un niño, ¿no? Y los procesos de enamoramiento tampoco existen y tampoco tienen ningún carácter distinto. De los 2 a los 6 años no hay cambios fisiológicos que puedan ser significativos, sino tienen un crecimiento lento y regular de acuerdo a la edad que tienen. Los niños también adquieren capacidades nuevas que tienen gran importancia por la sexualidad. Por ejemplo, hay niños que tal vez ya despiertan y te preguntan, no ven una pareja y preguntan, ¿por qué se besan? ¿Por qué hacen esas cosas? Entonces, ya tienen la capacidad de desarrollar o de saber qué es la sexualidad. Le voy a dar paso a mi compañera Flores. Ya. Bueno, continuando con la posición, yo voy a hablar sobre los procesos biofisiológicos en la pubertad y en la adolescencia. Nos dice que cuando hablamos de la pubertad, referimos a los cambios biofisiológicos que tienen lugar normalmente entre los 10 y 12 años o 14 años aproximadamente. Mientras que cuando hablamos de la adolescencia, lo hacemos aludiendo a todo el conjunto de cambios biofisiológicos y psicosociales que tienen lugar a lo largo de un periodo que se inicia con la pubertad y acaba en torno a 18 o 20 años. He seleccionado 5 cambios biofisiológicos que se presentan en la pubertad y en la adolescencia. Uno de esos es la monarquía. ¿Y qué es la monarquía? Es la primera menstruación de la mujer, ¿no? Es el cambio fisiológico más importante de la mujer y el comienzo del funcionamiento de su ciclo, de su aparato genital. La ovulación
es el desprendimiento natural de un óvulo maduro del ovario, que después se atraviesa por las trompas de falopio para pasar al útero y así pueda ser fecundado, ¿no? En la ovulación también en el hombre encontramos lo que es la eyaculación. Y la eyaculación es el expulso de fluido biológico cerca o en el momento del orgasmo durante una relación sexual o la masturbación. Se refiere principalmente a la expulsión de semen o a través del pene, ¿no? Encontramos también lo que son cambios psicosociales, ¿no? En los cambios psicosociales, dentro de ellos está el deseo sexual. Y el deseo sexual es la atracción por la persona que coincide con la orientación del deseo, siendo así su propia naturaleza. A partir de ese momento pueden aparecer también procesos de enamoramiento, sentimientos o atracción. También encontramos lo que son las conductas masturbatorias, ¿no? La masturbación es entendida como la estimulación por uno mismo. Y también, por último, encontramos la primera relación sexual. ¿Qué es la primera relación sexual? Esto se convierte en muchos casos en una experiencia traumática por falta de orientación, ¿no? Y también encontramos lo que es la pubertad precoz. En la pubertad precoz está dentro del desarrollo de los genitales muy avanzados, crecimiento físico general y cambio de voz y vellos púbicos axilar a temprana edad. Y por último, lo que son los abusos sexuales, ¿no? Dentro de los abusos sexuales ¿Pasó algo? Tiene problemas con la conexión, creo, profesor. Que se ha desconectado. Entonces, Andagua, que siga. Yo estoy aquí, profesor. Mi compañera Flores. Sí, ya regresé. ¿Puedo seguir, por favor? Continúa. Ya, estaba en los abusos sexuales, que se entiende por abuso sexual el uso de la fuerza, o presión o engaño por parte de un adulto o joven que tenga entre 5 y 10 años mayor que la víctima, ¿no? Después, dentro de los abusos sexuales encontramos lo que es el embarazo no deseado, ¿no? Que el embarazo no deseado es aquel que se produce sin el deseo o planificación previa ante la ausencia. Fallo también dentro de ellos también puede ser el fallo de los métodos anticonceptivos e incluso por una violación. La siguiente, por favor. Ahora les voy a hablar sobre los procesos biofisiológicos durante la vida adulta. Uno de los procesos, podemos dividir esta en dos etapas, ¿no? Periodo de acuerdo a las décadas que abarca, la que va entre los 20 a los 30 años, ¿no? Ahí también podemos encontrar los cambios fisiológicos del hombre. ¿Qué cambios fisiológicos encontramos en el hombre, no? En lo que es en la vida adulta, los cambios fisiológicos que se encuentran en el varón se da cuando se tarda más en excitarse, ¿no? Antes se necesitaba cuando el hombre era más joven, solo necesitaba minutos para llegar a un placer sexual, pero con la vida adulta se puede tardar muchos minutos o como que también puede terminar en una erección. Y en el cambio fisiológico en la mujer, los cambios no son muy significativos hasta la menopausia, ¿no? Hasta la última regla de la mujer. Los posibles problemas de relaciones con la aceptación del inicio de los procesos del envejecimiento. La siguiente, por favor. Y por último, la siguiente, Katia. Ya. Y por último tenemos lo que son los procesos biofisiológicos en la vejez, ¿no? Son los estudios sobre la sexualidad de los viejos, son muy escasos, ¿no? Claramente confirmado que por muchos viejos hombres y mujeres tienen interés y capacidades sexuales, ¿no? Acá podemos encontrar lo que son las ideas erróneas, las ideas erróneas que se pueden encontrar cuando pensamos si los ancianos o los viejos, como se puede decir, pueden tener todavía relaciones sexuales, ¿no? Algunas de las ideas erróneas que podemos llegar a tener
son que los viejos no tienen la capacidad fisiológica que les permiten tener conductas sexuales. Otros son los viejos no tienen interés sexual. Los viejos que se interesan por la sexualidad son perversos. La actividad sexual es mala para la salud, especialmente en la vejez. ¿No? Esos son algunos puntos de ideas erróneas que podemos llegar a tener sobre la sexualidad en la vejez, ¿no? Otro punto también que encontramos son los cambios biofisiológicos en el hombre en la vejez, ¿no? Uno de los cambios es la disminución de producción de esperma, la disminución de producción de testosterona, la erección es más lenta y necesita mayor estimulación, los testículos se elevan menos y son más lentos. Se produce más tensión muscular durante la relación y se alarga el tiempo de eyaculación. Y dentro del cambio de las mujeres encontramos lo que es se disminuye el tamaño de la vagina, se disminuye el tamaño de los senos y se disminuye la lubricación y también tiene cambios en la figura corporal. Eso sería todo, profesor. Gracias. Parece que le han dormido al profe. Profesor, ¿está ahí? Perdonen, estaba hablando con el micro cerrado. Ay. Perdón, disculpe. Le decía que las observaciones que tengo que... Se estaba hablando solito. Las observaciones, está bien el trabajo, pero han abordado temas tangenciales y algunas partes importantes de lo que corresponde, sí. Eso quiere decir de que el tema corresponde a toda la estructura anatómica y funcional de esta parte de la fisiología que comprende del cerebro, sistema límbico, sistema límbico, todo lo que funciona ahí a partir de tanto para varón como mujer y que viaja por todo el sistema endocrino que tiene que ver con hormonas y neurohormonas, que baja a tiroides, suprarrenales, gónadas, y cómo activan el funcionamiento del proceso de actividad de la parte sexual del ser humano, y que esto se da evidentemente en cada etapa desde la pubertad, la adolescencia, y cómo esto varía. Lo que ha tocado en la última parte su compañera Flores, en la tercera edad, por qué se disminuye, qué es lo que cambia, tanto en el hombre como en la mujer, cuál es la variación y en qué varía. Puede variar obviamente en cuestiones de naturaleza, porque tiene que ver con el sistema flujo sanguíneo, el sistema cardiovascular, tiene que ver con el sistema muscular, tiene que ver con el sistema endocrino, y tanto en el hombre como en la mujer, por ejemplo. Todas esas variaciones biofisiológicas de inicio y final, esa es la parte que correspondía a la exposición. De hecho, que han tocado algunos puntos, pero más se han centrado en otros aspectos que no están centrados en el tema. Yo les sugeriría revisar, ¿sí? Lo estoy considerando, revísenlo, busquen información, tienen plazo, ¿sí? Y cuando lo tengan listo me avisan para ver y darles espacio para la exposición, ¿sí? De todas maneras, estoy considerando su parte evaluativa de exposición, pero en el contenido del trabajo hay que hacer la revisión, ¿ok? Tienen el plazo que ustedes necesiten investigar más para poder
pero de todas maneras, a mí me toca, no sé en qué semana me toca ver todo eso y lo voy a enfatizar evidentemente, punto a punto, para que ustedes conozcan, ¿ok? Esa es la parte que corresponde. ¿Alguna consulta en Dagua y Flores? ¿Me escucharon? No están. Sí, sí, le hemos escuchado, profe. Sí, profesor. Andagua está, ya se fue ya. Aquí estoy, profe. Ay, ay, ay. ¿Tomar en cuenta con Flores esa parte? ¿Sí? Sí, sí, profesor. Bien, bien. Entonces eso corresponde evidentemente todo lo que significa la programación de ese nivel. ¿Ok? Bien, entonces... Profesor, una consulta. ¿eh? Nosotros cuando hemos buscado bases bifisiológicos, siempre nos salía bases fisiológicas. ¿Tienen alguna diferencia o es lo Claro, mismo? solamente en la parte de funcionamiento, que generalmente cuando ustedes ingresan a internet, obviamente les va a salir información que algunos escriben y no, a veces ponen con el título eso y hablan de otros temas. Hay que tener cuidado con buscar información en internet porque hay hasta diapositivas hechas, pero que no abordan el tema específico. Yo les sugiero buscar en fisiología, en términos, busquen fisiología del sistema reproductor, sí, en textos, en PDF que salen, o hasta creo que se puede bajar libros de fisiología que les pueda servir, porque no se confía para todos, no se confía en las diapositivas, ¿ah? Porque hay mucha información errónea en las diapositivas. Hay gente que escribe y por figurar cuelga su trabajo en internet y aparece y realmente no tiene nada que ver con el tema o son temas sesgados con respecto a eso. Entonces hay que tener mucha cautela, mucho cuidado con esos elementos que corresponden a la información que nosotros necesitamos, evidentemente, conocer, porque de una u otra manera, les explico, va a haber un momento específico en la que cuando trabajen en aulas, algunos que de repente ya están trabajando, van a tener que tratar el tema con los estudiantes de secundaria. Y si no tenemos bien claro y preciso los elementos de la fisiología, obviamente que podemos dar información igual que como aparece en internet, un poco sesgado y que no corresponde. Así que hay que tener mucha cautela con esa situación. Les sugiero por eso buscar fuentes bibliográficas, no los PPTs que aparecen para los grupos, ¿no? Porque es fácil entrar, ponen ahí PPTs, abunda la cantidad enorme de ya trabajos hechos, realizados, pero bueno, salvo que sea un trabajo realizado por de alguna cátedra, de algún profesor, de alguna persona que que sepa del tema, entonces ahí sí tendríamos hecho obviamente una fuente que nos puede servir, pero mientras no haya una fuente seria que trabajemos, evidentemente hay que tener duda, ¿no? En el otro grupo me presentaron y yo le dije, esto me parece haber visto no sé dónde y verdad, busqué la información y estaba ahí, habían copiado de un grupo de otra universidad, una exposición de otra universidad, ¿no? Entonces, y les digo, miren, y les he mostrado después, les he señalado los errores que mantiene la copia cuando hay una copia de algo que no debe, que no está en el elemento que corresponde a mostrarse. Hay que tener cuidado con eso, jóvenes, porque realmente la información es enormemente, pero hay gente que lo interpreta de otra forma, ¿sí? Pues ahí hay que tener mucha cautela. Para todos los grupos,
para todos los grupos, esto no solamente para este grupo, sino todos los grupos. Por ejemplo, a los que le va a tocar parafilias y todo lo que son trastornos, hay tal cantidad de información, pero hasta los conceptos están equivocados, ¿sí? Entonces, ahí hay sesgos en la información. Hay, por ejemplo, información que está desde PPTs que están de los años anteriores, antes del cambio de la estructura organizacional de la OMS, de la Organización Mundial de Salud, que cambian las denominaciones de los trastornos. Algunos ya no se consideran, otros sí se consideran. Entonces, ahí hay que tener muy en cuenta. Entonces, podemos informar algo que ya dentro de la norma mundial de salud ya no se considera como uno de estos, ¿no? Como un trastorno, etcétera. Otra, ¿qué otro tema ahí? Ya, los que van a tratar sobre planificación familiar y paternidad responsable, igual, hay mucha información sesgada, por si acaso. Desde el punto de vista educativo, psicológico, sí, paternidad responsable y planificación familiar. Ahí ustedes entran a planificación familiar y lo único que van a encontrar es toda una información vasta del sistema de anticoncepción, ¿sí? Mecanismos anticonceptivos, nada más que mecanismos anticonceptivos. Eso no es planificación familiar, por si acaso. Esa es la parte que se denomina anticoncepción. Planificación familiar va mucho más allá de lo que se refiere a ese elemento. Tengan cuidado con la información que buscan, así que ahí sí hay que centrarse muy detenido en los temas que va a servir para la elaboración de su material de trabajo, ¿sí? Si no, estaremos pecando de simplismo, facilitismo, y de eso no se trata, sino tenemos que aprender lo que es y cómo debe ser, ¿sí? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Me escucharon? Sí, profesor. Bien, entonces vamos a ese es el elemento. ¿Me permiten unos 5 minutos de interview para iniciar la clase? ¿Sí? ¿Ok? Les voy a agradecer. Sí, profe. Sí, sí, no, regresamos. Yes. Sí, no, es que tomé demasiado líquido y hay necesidades fisiológicas que no se pueden controlar. Así que desde 5 minutos y comenzamos, ¿ok? No se vayan porque voy a volver a llamar lista porque me faltan ahí algunos, ¿ok? Sí, Ya, profe. esperamos 5 minutos. Gracias. Tómese el tiempo. 5 minutos todavía. Ya bueno. Yo lo hago en segundos. Oye, tranquilo, está grabándose la clase, recuerde. Son temas parte de la clase, compañero. Con los que tengo práctica administrativa se quedan, porfa. Vamos a hablar. Entendido.
Bien, continuamos. Gracias por el proceso. Ha llegado Chávez, Herrera, Zucapuca. Profesor Chávez, buenos días, profesor. ¿Quién es? Chávez, profesor, tuve problemas con el internet, me conecté 15, 20 minutos tarde. Ya, Chávez. Disculpe, profesor, buenos días. Sí, profesor, yo también tuve problemas. Ya, Zucapuca. Herrera. Pongan sus nombres y apellidos en el chat. Por favor, pongan sus apellidos y nombres en el chat. Primero apellidos, después nombres en el chat, porque esa es la otra forma de control de asistencia que hace la universidad. De ahí bajan y chequean cuántos han ingresado y cuántos no, por favor. Segundo, no sé quién ingresó a grabar antes que yo. Pregunto. Profesor, yo, no, yo grabo, pero grabo con un programa aparte, no es de la plataforma. Ya, Andagua creo que inició grabando, o Flores. Si alguien comenzó a grabar, que corte la grabación porque no me deja grabar. No, se está grabando, profesor, la clase. Sí, no, pero alguien grabó antes. Si no va, yo puedo grabar, pero no voy a tener acceso a la grabación, sino el quien comienza a grabar antes, pues tiene que cerrar. Ah, entiendo, chicos. ¿Están todos? No. Andagua, ¿está? No. Flores. Aquí está Andagua, profe. ¿Cómo? Andagua. Andagua, ¿tú comenzaste a grabar? No. No me voy a fijar, profesor, tal vez de casualidad lo he hecho. Ya, a ver, si no lo cierras, cesa la grabación para poder yo entrar a grabar. Sí, me voy a percatar, a ver. A ver, igual que Flores, de repente ha sido Flores o alguien más que ha iniciado la grabación antes que... El mío no es, profesor. No es tuyo, Flores, o alguien más que haya iniciado la grabación. Si fue alguien que haya activado la grabación, porque después ya no sé, Álvaro creo que ha sido. Profesor, le vuelvo a reiterar, yo no he sido. Álvaro, ¿no? No, profesor. Sí, Álvaro Silva, seguro que no. Seguro, profesor. Ya. De Katia, casualidad, de casualidad, a la hora de presentar se ha puesto a grabar. Ahorita le voy a dejar. deja de grabar, por favor. Sí. Cierra tu grabación. ¿Cerraste? Aló, Andagua, ¿cerraste? No me escucha. Profesor, disculpe, ahí dice, la reunión se está grabando, pero a mi compañero dice que también le sale igual. Pero entonces yo no estoy grabando. Andagua, comparte tu pantalla. Comparte tu pantalla, Andagua. Ya está. Ya, ahorita vas a recibir instrucciones. Muy bien. ¿Con qué programa grabas adicionalmente? Bueno, yo lo grabo con OBS Studio, profesor, es un programa aparte. Ah, ya, gracias, Álvaro. A ver si me instruyes en tus nuevas técnicas de grabar. Normal, profe, les voy a enseñar. Todo se aprende. Sí, uno está hecho para aprender. Hay otra forma de grabar a través de YouTube Catcher, pero eso es un procedimiento un poquito larguito. Sí es complicado ese programa, profesor, y además los archivos pesan y es imposible subir a plataformas. Sí, es una cuestión que esa es la otra desventaja. Ya, perfecto. Entonces voy a contratarte para que me expliques.
¿Ya revisaste lo de Katia? Andagua, comparte tu plataforma, porfa. Se fue, Se le profe. ha ido el internet a Katia. Ah, se leído en internet. Ah, correcto, correcto, correcto. Bueno, entonces, ni modo, esperaremos. Bien, mientras vamos hablando, porque quería yo comenzar a grabar. Creo que la universidad les pide, ¿no, profesor, a ustedes la grabación de la clase? Sí, nos pide la grabación porque es el chequeo de que hemos hecho clase. Ujú, sí, profe, Si entiendo. es que ellos no lo ven, dicen, no, puedes haber subido cualquier archivo y etcétera. Está en un plano, si tú supieras, ahí hemos tenido una reunión que ha sido desde 7 de la noche, casi hasta 10:30, 11 de la noche, discutiendo una serie de cuestiones. Incluso nos da que vamos a tener que tomar examen con el sistema de la universidad, ¿no? Que ha implantado. Bueno, Con el model. con el model. Su Ahí profe. él ha explicado que, y es que para nosotros, bueno, para mí es fácil elaborar el examen, no problema, jalo la pregunta de mi banco, pero para ustedes va a ser el problema porque les da un tiempo determinado y bueno, yo pensaba dejarles el cuestionario, darles un tiempo y después cerrar el tiempo, entregan y calificamos con ustedes, pero no, ahora es autocalificado. Entonces el sistema lo califica. Bien, parece que Andagua se ha ido. A ver, ¿estás viendo, Álvaro? Sí, profesor, pero no puedo si no me da ¿cómo se llama? Acceso Voy a su pantalla. a detener la grabación que yo tengo y volver a grabar, ¿ok? ¿Sí? Sí, profesor, A mejor. ver, ok, vamos a ver. Ok. Dice, la grabación se guardará en la cuenta. Ah, sí, estoy grabando. Entonces Sí. lo está grabando este profesor. Ya, sí, ya comenzó a grabar el mío. ¿Sí? En Drive, el evento es perfecto. Sí, está grabando. Ok. Entonces comenzamos. Yo pensé que, porque en el anterior no salía. El anterior salía que no era mío. Bien, comenzamos. El tema anterior, estábamos viendo todo lo que correspondía al proceso de evolución, pero hay una cuestión el día lunes. El día lunes hubo una noticia bastante, caramba, que me entré a las 6 de la mañana y la primera noticia que encontré es en las 6 de la mañana noticias que me habían detenido a un adolescente, ¿sí? Que había violado a un niño. O sea, a un niño. Yo pensé que era una información anterior, que había un adolescente había llevado a una persona, a una niña, a un cerro y la había violado y la había matado. Pero este caso era, evidentemente, a un niño y había sido recién el día, entre fines de semana, sábado, ¿sí? Y pues eso ocurre que el caso es ¿qué lo lleva a ese adolescente a emitir esa conducta? ¿Sí? Evidentemente, violar a un niño de su mismo género y matarlo, obviamente hay algo que está generando esa conducta. ¿Qué es lo que puede haber llevado? Entonces, comenzamos a analizar que en algún momento de la vida de este adolescente se ha trastocado su desarrollo en esta parte y que lo ha llevado a cometer este acto. Pero más allá de lo que significa, y ojo, como decíamos en una clase anterior, acuérdense de que les señalaba que la única especie biológica que hace este tipo de actos con su misma especie es el ser humano. ¿Desde cuándo viene esto configurado? ¿Desde cuándo se establece? Obviamente eso es historia
y ustedes ya saben que eso se presenta desde las épocas antiguas. Evidentemente, estas manifestaciones de este tipo de actos han estado presentes en muchas civilizaciones como Roma, etcétera, ¿no? Generando, caramba, incluso hoy en día en países en la India y lugares donde los adultos seleccionan a niñas de 9, 10 años para poder específicamente para poder ya ofrecerle matrimonio, ya la seleccionan para casarse cuando crezcan. Son ceremonias religiosas, que ahí están las niñas, ahí están los adultos, y evidentemente comienzan a seleccionar y se dicen con quién van a casarse. Y son personas pues adultas que ya se manifiestan de una u otra manera. Entonces, ¿cómo es que esto se produce? ¿Cómo? ¿Por qué se da? Obviamente son culturas, pero en el caso nuestro, ¿qué es lo que lleva? ¿Qué es lo que, voy a usar un término, qué es lo que impulsa? ¿Qué es lo que mueve? Entonces entramos a analizar cuál es la fuerza que mueve, que te lleva lleva a la persona a emitir ese tipo de conductas. Entonces entramos a un plano, evidentemente, de una situación particular. Caray, se me fue mis videos. Ay, caray, no se ve. Vamos, algo ha pasado. No creo que vean ahí, ¿no? ¿Ven ahí? No. Tiene que compartir la pantalla, profe. No, compartir no se puede porque ya se ha cerrado. Cariño. Clase. Ahí está, correcto. Ahora sí. Ok, ¿lo ven? ¿Sí? Sí, está cargando. Bien, correcto. Entonces tiene que ver con una cuestión de impulso que es biológico. Es decir, nuestro cerebro está configurado biológicamente para manifestar lo que nosotros llamamos impulso. ¿Sí? Este impulso es una fuerza que mueve al organismo a ejecutar, obviamente, el acto. Nosotros hablamos del acto de la cópula o de las relaciones sexuales. En el ser biológico, es decir, los animales, eso tiene un ciclo y está regulado ese ciclo en función de las hormonas que la hembra produce para generar específicamente la cópula y que tiene como medio la reproducción. El caballo, la yegua, por ejemplo, le demora su periodo de gestación 1 año. Da a luz, o sea, nace, pare la cría, ¿sí? Y pasan horas y ya está dispuesta para la siguiente cópula. O sea, su sistema, y ahí viene la fisiología del sistema de reproducción, inmediatamente su cerebro ordena que sus ovarios ya estén comenzando a ovular y se crean la hormona, la hormona que va a tener un olor muy particular para que el macho obviamente sienta y se genere la cópula, ¿sí? Esa hormona, feromona, se manifiesta y entonces miren cómo es el caso de la yegua, ¿no? En el caso de otros animales como los perritos, por ejemplo, demora casi 9 a 12 meses a entrar en ovulación y para que genere el estado de la cópula. Esa es específicamente la parte biológica que impulsa al macho a copular con la hembra. ¿Sí? Entonces, en el caso nuestro, eso se ha roto. ¿Por qué? Porque ya nosotros no percibimos específicamente, los varones hemos perdido la capacidad olfativa de percibir las feromonas, o sea, no sentimos las feromonas, ¿sí? Y ese hecho de la pérdida, y viene eso, ¿cuántos años, siglos que se han perdido esa capacidad? Entonces,
obviamente no percibimos cuando en este caso la mujer, está en la disposición específicamente de su ciclo, que es 2 días al mes, que corresponde a el periodo expreso para la cópula, si entendemos específicamente como reproducción. En ese periodo, en el caso de los animales, la hembra, y en el caso de la mujer, está preparada con todas las condiciones biofisiológicas de sentir, caramba, y de desear. Ahí viene el deseo, ¿sí? Porque es la necesidad vital de que se presente y se ejecute con la cópula. Porque es lo que pasa, que como nosotros no percibimos, entonces hemos roto el criterio de cuándo debe realizarse. Entonces buscamos cualquier época, cualquier día, cualquier hecho, y ese tiene un problema serio, porque la manifestación del deseo no es igual en otra época que en esos días. Entonces la manifestación biológica, fisiológica, es menor. Por lo tanto, si acostumbramos a nuestro organismo a actuar en menor situaciones de manifestación, evidentemente eso va a llevar a que, caramba, el acto de manifestación del deseo sexual en la mujer sea menor, y podemos llegar a pensar incluso de que no tiene ganas, no siente, etc. ¿Por qué? Porque no es el periodo específico de realizar. Entonces, ese producto tiene que ser específicamente señalado con respecto al criterio de lo que señalamos con lo que es deseo sexual. Ahora, ese deseo está establecido, obviamente, de carácter fisiológico. El organismo desea. En el caso del varón, es cíclico también. Llega un periodo en que, caramba, el hecho es que produce toda una serie de circunstancias enormes, específicas para poder sea el ciclo del deseo en el hombre, y que también tiene sus manifestaciones. Ojo, tiene sus manifestaciones, ¿ah? Es decir, su cuerpo es más sensible, la erección es más fácil, ¿sí? Inmediatamente ante cualquier estímulo se presenta el deseo, ¿sí? Y que fisiológicamente, por ejemplo, es el periodo donde cambia el pH. ¿Qué cosa es el pH? La acidez. Es decir, este periodo de acidez cambia todo el proceso fisiológico de los lípidos, de la grasa, especialmente la grasa cutánea, donde generalmente se manifiesta en la cara. ¿Cómo se manifiesta? Aparece más grasa en la cara y aparece el acné, que no es un acné generalizado, sino aparece 1 o 2 acnés que, caramba, que es un periodo. ¿Por qué? ¿Por qué me está apareciendo? Aparece porque simple y sencillamente es el periodo en el que fisiológicamente el hombre está preparado para la cópula. Como no lo sabemos y no lo conocemos, obviamente no nos damos cuenta de ese periodo. Pero que esto obviamente tiene que estar asociado con el deseo propio de la mujer, para que haya una cópula real. Entonces, este deseo va a generar, evidentemente, una fuerza, un impulso, sí, que va a llevar a la emisión de la conducta de la cópula. Entonces, ese elemento del deseo, ¿cómo se presenta a diferencia de los animales? Para el animal, esto está basado en un estímulo. ¿Cuál es el estímulo? El olor de la feromona, ¿sí? Es decir, de la hormona que la hembra produce en este periodo. Ese es el estímulo. Fundamentalmente ese es el estímulo. Pero en el caso del ser humano cambia el estímulo. Ya no es ese elemento, sino vienen a ser otros elementos que condicionan a una respuesta de naturaleza. Persona, figura, estereotipo corporal, estereotipo físico, situaciones, etcétera, que lleva a que la persona pueda generar como elemento de estímulo, obviamente, el hecho de la manifestación. Entonces, no se produce con cualquiera de estos, con cualquier estímulo, tiene que ser un estímulo. ¿Pero dónde está ese estímulo? Ese estímulo, la percepción de ese estímulo está configurado. ¿En dónde? En la cabeza del hombre como en la cabeza de la mujer. ¿Qué significa? Que está ya precondicionado por mecanismos de aprendizaje previos, estereotipos sociales, culturales, que los medios de comunicación han comenzado a alimentar las ideas de qué, cómo y cómo debe ser, cómo es la imagen de la persona, las situaciones, condiciones, etcétera,
que puedan específicamente manifestar ese elemento. Entonces, todos esos estímulos externos que van a llevar a que el hombre observe y aprecie tanto como la mujer, van a generar ese elemento fisiológico del deseo. ¿Cómo se va a manifestar? Cuando nosotros llamamos el término, utilizamos ese término fundamental que se denomina estar excitado. Entonces, la excitación no viene a ser la manifestación de las terminaciones nerviosas de todo nuestro sistema que está preparado para, ¿qué? ¿Para qué? Para comer. Entonces, es decir, todo nuestro organismo está preparado para ese efecto. Ese es el estado propiamente de excitación que el sujeto tiene frente al estímulo externo. Y que eso evidentemente se va a aumentar cuando estos elementos, caramba, que se aprecian, representan aquello que nosotros realmente tenemos en la cabeza. O sea, que el estímulo sea similar a lo que nosotros hemos creado ya previamente en nuestra cabeza. Si no, también obviamente la respuesta va a ser menor. Y eso lo saben los varones, por ejemplo, que ya han tenido esas experiencias, que no necesariamente con su pareja, sus enamorados, sino que buscan damas de compañía, evidentemente, y van y obviamente que simplemente el proceso es un proceso mecánico, donde hay la necesidad, pero el estímulo de repente se acoge o no se acoge y genera una respuesta del deseo, obviamente, a realizar eso. Este hecho de la presencia, cuando se presenta, es cuando nosotros decimos hay una necesidad. Si no hay necesidad, no va a haber el deseo. Por lo tanto, ese es uno de los aspectos que debemos concebir. Primero tiene que haber la necesidad para que se presente el deseo. Entonces eso incrementa ¿qué cosa? Todo el ciclo biofisiológico de respuesta. Cosa que hoy día era el tema, como grado de testosterona, de progesterona, es decir, todos los estímulos, el manejo de la relación entre los dos sujetos, evidentemente. Ojo, que en los animales como el pavo real, previa a la cópula, cuando el macho ve que la hembra ya está en condiciones, ¿qué es lo que hace el pavo? Genera un ritual previo a la cópula. Es un poco que danza alrededor de la hembra, mostrando todo su enorme cola bellísima que tiene el pavo real, y esa danza es la que es la condición previa para la cópula, para establecer eso. Entonces miren cómo hasta el animal organiza situaciones previas para efectuar ese elemento. No solamente el pavo real, muchas especies son las que establecen ese elemento de excitabilidad. Ojo, y es interesante establecer ese análisis de los animales, cómo hacemos eso. En cambio, a veces el ser humano roto ese esquema porque tiene y se acabó y se fue. Entonces no es eso, sino tiene que haber toda una preparación, una interacción previa a que genere todo un conjunto de elementos que permita una manifestación de ese deseo en pleno sentido real, que genere bienestar. Si no genera bienestar, no tiene absolutamente ningún sentido. Segundo, que este elemento tiene que ser específicamente asociado a ¿qué? Todos los teóricos y los que han estudiado este fenómeno dicen, si solamente se realiza en un plano específicamente, ojo, de relación puramente carnal, entonces rompe el esquema fundamental de lo que debe ser en el ser humano. En el ser humano tiene que ver específicamente como una representación de ¿qué? De una relación sexo-afecto. ¿En qué sentido tiene que ver esa relación sexo-afecto? Tiene que ver en este sentido fundamental. Es decir, que la relación tiene que ver en un equilibrio entre esos dos elementos, ¿sí? Sexo y afecto. Ese es el plano fundamental. Que cuando este elemento se eleva, ¿sí? Bajando el criterio de este elemento de afecto, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que se considera? Simplemente el aspecto carnal, ¿sí? Que un término popular, un término dialogal
le dijeron carne pura, carnicería pura, satisfacción corporal nada más, punto. Y eso comienza, inicia y terminó, y de repente, de hecho, es un desfogue biofisiológico del periodo del varón o de la mujer, pero no va más. O caso contrario, cuando esto sube y esto baja, obviamente tampoco se encuentra el criterio de equidad. Para que haya equidad y un buen nivel en el ser humano, tiene que ser ambos elementos en un plano de equilibrio. Por lo tanto, esto solamente puede haber en un plano eminentemente de esa manifestación de lo que llamamos deseo. Sino ese impulso, esa fuerza que nos mueve al encuentro, evidentemente tiene que estar en esa relación afectiva. Es decir, disfrutar, pasarla bien, sentir este elemento del placer, ¿sí? Por lo tanto, el deseo es un elemento propio, fundamental, arraigado en lo biológico. Por eso era interesante escuchar hoy día ese tema de cómo es que en plano fisiológico todo el organismo se prepara. No es que solamente la parte genital, sino todo desde el cerebro, cómo el cerebro percibe, ordena al sistema límbico, el sistema límbico ordena hacia la amígdala, que es el centro fundamental de esta manifestación del deseo, y la amígdala comienza a segregar una serie de informaciones hacia la hipófisis, y la hipófisis segrega las hormonas necesarias para que se manifieste eso a través de todo el organismo y los órganos genitales, ¿sí? Entonces ahí es donde se produce todo este elemento, ¿sí? Porque no se olviden que la feromona en las hembras de los animales produce a partir del ovario, y que va a salir todo un olor peculiar por todo su proceso reproductor hacia afuera. Entonces tiene que ver con todo eso. En el caso nuestro tiene que ver con testosterona, progesterona, que eso está. En el caso, vuelvo a repetir, ya eso está programado en los seres biológicos. Pero en el caso de nosotros, rompe ese esquema, ¿sí? Entonces, ahí es donde tenemos que encontrar específicamente. ¿Por qué en los animales? Porque asegura su especie. En el caso nuestro, no. Nosotros tenemos que ver con sentimientos y necesidad. El sentimiento de la necesidad y explícito en el sentido de lo que nosotros... Por eso decimos, ¿no? ¿Qué afecta? La fantasía, deseo explícito, sentimientos, tensión. Es decir, todo aquello que va a generar esa respuesta de excitabilidad. Cuando no hay eso, obviamente va a bajar el impulso a llevar eso, ¿sí? Ahora esto, obviamente, siempre se da en una relación específicamente de lo que en términos de ciencia se relaciona con tu pareja. ¿Quién es tu pareja? En términos científicos le llaman, en términos psicoanalíticos le llaman objeto sexual. ¿Qué quiere decir? Que el objeto sexual para un varón es una mujer y para una mujer es un varón. Estos son los estímulos que van a generar específicamente en un plano natural. La cuestión es cuándo se rompe este plano natural para que se dé varón-varón, varón a mujer, o varón-niño, o varón a niña, o al revés, mujer a niño, mujer a niña. Evidentemente, acá ya para efectos del análisis de una relación entre comillas científico, esto ya es una desviación de lo natural. Entonces, cuando hay una desviación de lo natural, entonces decimos algo se ha trastocado. Porque obviamente el objeto sexual no puede ser. ¿Cuál es el fin? La satisfacción del placer a través de la copa. ¿Sí? Ahora, cuando se trastoca el fin de la satisfacción y placer en relación al objeto sexual, cuando se trastoca esto, entonces se ha trastocado el fin sexual también, porque lo utilizan niños, animales, etcétera, o viendo, o los fetiches, etcétera, que rompe los cánones específicos de esa manifestación que estamos hablando. Por eso es que ahí se rompe toda una serie de elementos que van a generar una respuesta específica. Ahora, en todo este proceso, hasta aquí preguntas, ¿alguien quiere participar? Profesor, Dime. ¿y por qué se da ese desequilibrio entre el hombre con un niño? ¿Por qué se da? Hay que analizar la historia previa del sujeto, ¿sí? En qué momento de la historia se trastocó ese elemento. Aquí hay una cuestión, hay muchos autores que definen específicamente que en el plano del desarrollo de los 3 a los 5 años, ha habido algo que ha trastocado ese
ese hecho de percibir. Algunos señalan, sí, de que la formación de los controladores o reguladores de este tipo de conducta, que deben ser instalados en el periodo de formación desde que nace el niño, ¿sí? Que deben ser instalados, ¿cómo instalados? Grabados, es decir, formados dentro del cerebro, y hay una zona en el cerebro, la zona frontal, especialmente la zona prefrontal, o sea, la zona de frontal baja, donde se denomina la zona de la ética, el control ético de la conducta. Ahí es donde se acumula la información, y eso lo han estudiado los neurofisiólogos, que esa es la zona donde se acumula toda la información y maneja la información de los reguladores de la conducta, que viene a ser la ética, lo que te dice, esto está bien y esto está mal. Por lo tanto, si eso está mal, esa zona te ordena a no emitir la conducta. ¿Sí? Te controla, te inhibe el nivel de respuesta. Entonces, evidentemente, si tú ves un estímulo determinado, obviamente, que te genera la excitabilidad, el sistema límbico ordena, ojo, sí, el hipotálamo manda la información a esa zona frontal, prefrontal, parte baja, sí, donde el centro de la ética te va a decir, responde, pero si te dice no respondes, también regresa a la orden e inhibe la respuesta para que no se manifieste. Entonces, eso es lo que nosotros llamamos, claro, control de la conducta, ¿no? Muchas veces a nosotros queremos hacer algo y dicen mejor no. Ese mejor no viene a ser de que fisiológicamente el centro frontal bajo, ¿sí? Está ordenando, el centro de ética ordenando a el cerebro que inhiba la respuesta, entonces caramba te genera el hecho de no hacer la conducta. En estos casos, ellos explican que esta zona, esta parte del cerebro, no ha sido configurada de forma adecuada, por lo tanto, no hay controladores. Viene la información del deseo sexual, el adolescente ve al niño y genera su actividad, su deseo, la necesidad de manifestar su deseo sexual. Entonces, verifica que no hay orden, entonces manifiesta el impulso, ¿sí? Descontrolado, obviamente descontrolado, pero eso tiene que ver con el plano de eso, pero de alguna manera supone evidentemente un trastocamiento de la información, es igual que en este plano, ¿no? Trastoca la información para poder manifestar eso. ¿Es lo esperado? No es lo esperado, ¿sí? ¿Por qué? Porque el objeto sexual no es el esperado. ¿Sí? Y mucho más, ¿no? Peor todavía, sí, no solamente viola, sino mata, que es lo peor, ¿no? Eso implica también ahí, caramba, no hay ningún regulador que te diga, obviamente, haz esto, pero no mates, ¿sí? Entonces, el hecho de matar implica también que en esa zona de control no existe el regulador que diga, no mates, sino que matan nomás. Entonces, ¿por qué? Tal fuerza tiene ese impulso, ese deseo, que puede romper todas las normas regulares que existen. Para que se den cuenta cuán fuerte es el impulso, la necesidad que genera el deseo y el impulso realizado en eso para ejecutar ese elemento. ¿Cuál es el objeto? La satisfacción. ¿Sí? Pero, ojo, habíamos dicho que en el plano anterior, la satisfacción en estos casos considerados en el ser humano es así. Esta relación, ¿entre quiénes? Entre estos elementos. Esta relación de aquí, ¿y dónde? ¿Con quién? En esta relación, en este ambiente, ¿correcto? ¿Qué es lo que se busca? Específicamente la satisfacción, ¿sí? Entonces, obviamente, cuando esto no está bien definido con claridad, cambian todas las situaciones. O a veces puede estar ausente. ¿Cómo va a estar ausente? Evidentemente, hay situaciones en la vida de la persona como el estrés, las tensiones, preocupaciones y otros elementos son que derivan toda la energía hacia otros planos e inhibe ese aspecto del deseo sexual, ¿sí? Por lo tanto, no se siente una persona estresada, sumamente estresada, que vive todo un problema de estrés, inhibe su deseos. Así haya el elemento que genere el deseo o la necesidad,
la respuesta es menor porque está inhibida por esa característica. Entonces ahí hay que considerar evidentemente esas situaciones que no van a activar y hasta a veces se presenta ausente. Ahora yo preguntaría, ¿no? ¿Y qué hay del celibato, tanto en monjas como en sacerdotes? Ustedes se han dado cuenta, obviamente, que control de eso es bien complejo y difícil porque está a flor de piel, es el elemento central de nuestra forma de ser, de nuestra persona, de nuestra personalidad, y no lo podemos negar porque es parte, es esencia. ¿Ok? Entonces yo diría, caramba, ¿cómo es que ellos controlan o no controlan? Y por eso encontramos, caramba, que la historia, los juicios, las denuncias, sacerdotes, violadores de niños, de niñas, sacerdotes con hijos, ¿sí? ¿Por qué? Porque es difícil controlar, ¿sí? ¿Y por qué en ellos se trastoca? Porque ese hecho de excesivo control puede desviar la conducta a lo que está primeramente presente inmediatamente ahí. Entonces cambia el objeto sexual, trastoca ese elemento y se genera obviamente un hecho, ¿no? Que es la pedofilia, o sea, la violación de niños. Entonces ese es un serio problema que entonces esa parte interna de esta acción es sumamente complejo para controlar. Por eso es que vemos hoy en día, ¿no? Ojo, ahora que hay hostales, hoteles, etcétera, se puede hacer una manifestación preparada, organizada, para plena satisfacción. Antes no había. Imagínense ustedes en la década de los 70, 60, 70, no había. ¿Y dónde iban a manifestar la gente? Obviamente, caramba, veías parejas en los parques, en los arbustos, detrás de los arbustos, en los sótanos de los edificios, en todos los lugares que había, escondidos. Caramba, ¿qué? ¿Y se hacía bien? No. El miedo, el temor a ser vistos, encontrados, no generaba un proceso de satisfacción bien. Al contrario, generaba peores problemas y conflictos en las personas. Y esa es una serie de situaciones que analizar desde esa época. Hoy en día igualito, ¿no? Que tú dices, vamos, llegan y si no hay plena satisfacción, cuando digo, la respuesta es menor, afecta enormemente el desarrollo de este mundo, porque la satisfacción no es lo adecuado, y entonces obviamente esa manifestación se cumple fisiológicamente, pero no en el plano psicológico, y eso es lo que afecta más todavía a lo que nosotros vemos. Entonces, este deseo, por tanto, es un estado interno, biofisiológico y psicológico, que preexiste, siempre ha existido y va a existir, ¿sí? O el objeto es la satisfacción. Si no logra esto, obviamente es perjudicial para la persona, ¿sí? Entonces ese es el elemento, ¿no? Ahí dice, y es relativamente independiente, sí, porque hay estados internos sin la búsqueda de una plena satisfacción. Bueno, el hombre que busca una dama de compañía, él se satisface, pero la otra persona no siente. Es igual, por muchos autores han llamado, ¿sí? Es una masturbación vaginal. Que el hombre se satisface como si estuviera masturbándose una vagina. Simplemente él se satisface, pero la otra no. Entonces no es totalmente pleno. Entonces es un cumplimiento de una necesidad, de un desfogue, una canalización, pero nada más. Por lo tanto, evidentemente se da ese elemento, ¿sí? Lo único que busca es aliviar el elemento fundamental que se llama tensión. Cuando se presenta el deseo, la necesidad, genera un estado de tensión enorme en el organismo, biofisiológica y psicológica, ¿sí? Y que se va a manifestar de una u otra manera. Cuando no se puede establecer con una cópula, entonces se presenta el automasturbatorio, ¿sí? Obviamente, o buscan, y en el trastocamiento de ese elemento buscan otras personas de otro nivel, lo que estamos hablando, ¿no? Por eso que es muy variable, se llama plástico porque puede tomar muchas formas de manifestarlo. Obviamente, dice que aquellos que son pastores, sacerdotes, simbolizan este elemento en un fenómeno llamado sublimación, ¿no? Es decir, en su forma de atender a los demás, de servir a los demás, se va presentando todas estas condiciones para poder manifestarlo, ¿sí? Entonces ahí es donde se da específicamente el hecho de la plasticidad. No hay necesidad exclusivamente de generar este elemento. En el ser humano, en el ser biológico, no. Tiene que ser o sí o sí.
Ahora, puede ser incluso reprimido, sí, la represión genera malestar, pero sí, hay épocas como en la época que habíamos hablado de la era victoriana, en la que obviamente había una condición de represión total de este deseo, ¿no? El deseo era impuro, la necesidad era impuro, era pecado. Si lo hacías, te decías sentir mal, por lo tanto tenías que ir a la iglesia y confesarte ante el sacerdote. He pecado porque he tenido necesidad de un deseo, sin manifestarlo, sin hacerlo. Imagínate, si eso era altamente pecaminoso y tenía que reprimirse, imagínense cómo era cuando se hacía. Entonces era un pecado mayor. Entonces, eso había que reprimirlo, guardarlo, esconderlo profundamente en el lado del inconsciente. Eso causaba mucho malestar y lo que Freud llamó neurosis, ¿no? Un trastorno de la personalidad debido a la represión excesiva de la manifestación de este deseo, ¿sí? Y hoy en día hay muchas personas que reprimen también ese hecho, ¿no? Es decir, es cuestión ya de formación. Ahí sí es donde el cerebro, en esa parte ética, que en la parte frontal, está altamente configurado el nivel de represión. Es lo que te dice, no, no, no y no. Está mal, está mal, está mal, está mal. Entonces, eso es lo que te genera y lleva evidentemente a que no se pueda emitir la conducta de forma natural. Entonces, ahí es donde se ve especialmente el hecho de la manifestación de ahora. Obviamente, ¿cómo es que lo vamos a poder manifestar? Ese es el elemento preocupante, ¿no? ¿Cómo voy a manifestarlo? ¿Cómo no voy a manifestarlo? Biológicamente tiene que ver con una manifestación de ese elemento. ¿Por qué? Porque eso tiene que llevar específicamente a que se manifieste de manera total, que ese proceso tiene que estar establecido y en el caso del ser humano, como decía al inicio, está condicionado con el elemento de la atracción, el enamoramiento, el deseo asociados con eso y con elementos que hay que excluir, los aspectos negativos del dolor, la hostilidad, conflictos interpersonales, laborales, etcétera, que deben ser excluidos, pero si están presentes disminuye la capacidad, por eso lo que hablamos de lo que es el elemento de estrés, ¿no? Disminuye el deseo sexual. Los afectos profundos también alteran, ¿no? Sí. Bienestar, felicidad, alegría, favorecen, de hecho, pero cuando son excesivos, cuando prima solamente el afecto y no lo sexual, obviamente también afecta, ¿no? ¿Sí? Porque puede generar otro tipo de respuestas. Entonces, ahí es, ¿no? Y otro aspecto como sentimientos depresivos, la tristeza, estados emocionales, esa naturaleza, disminuye la capacidad de ese elemento, ¿sí? Entonces, eso es lo que se refiere a lo que es impulso. Hasta aquí, preguntas. Ninguna, profe. Tú eres el único que está en clase. Llama lista, profe. Pregunta a todos. Es lo que voy a hacer ahorita. A ver, Herrera, a ver qué me dice Herrera. No, profesor, el alumno ahorita se encuentra en la selva. Allá él es el que está en la selva, ¿no? De repente ha tenido problemas. Una Amazonía, profesor. Sí, ya me imagino. Es una charapita, profe. Sí, imagínate. ¿Y ustedes creen en eso de las charapas que obviamente el clima favorece la mayor manifestación de la sexualidad o es una creencia, es un mito, es una realidad? ¿Qué sabe? En lo personal, profe, yo le diría que sí es cierto, profe. Son demasiado... viven su sexualidad al máximo. Habría que ver, ¿no? Porque hay estudios que sí la temperatura, etcétera, obviamente favorecen a la mayor manifestación. Lo que pasa es que el excesivo calor, las mujeres y los varones visan más simplemente y toda la percepción corporal es un elemento de mayor excitabilidad, ¿sí? Son a veces términos que se han creado como creencias, pero que en todas las latitudes
se da el mismo nivel, ¿sí? A excepción, por ejemplo, ¿no? Hay un estudio sobre la mujer japonesa. La mujer japonesa sigue siendo su cultura restrictiva hacia la satisfacción plena de su sexualidad en el sector tradicional de los japoneses. Por lo tanto, la mujer está, cuando el hombre desea, la mujer se entrega, pero quien hace todo el elemento fundamental de trabajo es el hombre. La mujer simplemente asume una actitud pasiva. Por ejemplo, ¿no? Pues es formación de la cultura, su cerebro en la mujer está destinado a eso, ¿sí? Entonces, pero ya en sectores más liberales sí se muestra. O sea, hay sociedades y culturas que organizan y establecen esa explicación que hay que entenderlo, ¿sí? ¿Qué dice, a ver, Naveros? Naveros. Profesor, una pregunta. ¿Quién es? ¿Cómo? ¿Quién es? Caballero. ¿Quién me pregunta? Caballero. Caballero, a ver, dime. ¿Usted cree esos aguajes de que se hacen más que nada en la selva, ¿no? Esos aguajes sexuales que hacen, por ejemplo, no me acuerdo las cosas exactamente, pero hay aguajes que son especialmente para El para Ah, activar sí, justamente, profesor, cuando tú realizas viajes turísticos a la zona de la selva, Belén, hay mercado de bebidas, Belén. Ya, hay el bebidas que, para, ajá, exactamente. rompecalzón, etcétera, ¿cierto? Son tragos que dice que son, No es que calzón, ¿Eso profesor. es comprobado, profesor? hay alimentos que obviamente han señalado que tienen mayor cantidad de químicos que van a activar mayor testosterona o progesterona y que obviamente sirven para producir mayor presencia de ellos y cambian de la figura generando mayor deseo y mayor necesidad sexual. ¿Sí? No solamente eso, sino ojo, la cebolla, el ajo, son esos elementos, por ejemplo, más naturales. Los estudios biológicos dicen que sí, ¿sí? Que actúa biológicamente porque es consumido por el organismo y actúa en elementos de esa naturaleza. Pero cuando estos se dan específicamente en el plano de lo que significa en el plano de la manifestación, obviamente, de lo que es específicamente el aspecto del deseo sexual en plano de cuando está en el periodo de excitabilidad. En otros puede incrementar mínimamente, pero obviamente, ¿no? Sí, son los afrodisíacos, el pescado, los mariscos. Y obviamente quien cree, quien asume eso, obviamente lo va a sentir, porque mucho es la influencia psicológica sobre lo biológico que puede consolidar esa manifestación. Ojo, ¿sí? Entonces eso hay que tenerlo en cuenta. ¿Correcto? Bien. ¿Alguna pregunta más? Sí, pues bueno, el que cree, cree. Que igual, que si tú crees en los espíritus, lo vas a creer y lo vas a ver. ¿Sí? Es decir, la situación que tiene que ver en la influencia, obviamente va a ser ese aspecto, ¿sí? El que no cree, obviamente no lo va a sentir, ¿sí? Porque eso tiene mucha influencia sobre el sistema de creencias, ¿sí? Que para ellos sí tiene un efecto. No hay estudios químicos, bioquímicos que confirmen esos elementos fundamentales, ¿sí? Simplemente son postulados hipotéticos, culturales, referidos a ese nivel, ¿ok? Eso hay que entenderlo bien. ¿Alguna otra pregunta? Rivas, ¿estás? No. No está Rivas.
No está, Rivas. Todo bien, profesor, todo claro. María Angélica, ¿su capota está o no? No está, se ha ido a almorzar. Lisbeth Clemente. Tampoco está. Aquí estoy, profesor. ¿Preguntas? No, profesor, me quedó claro todo. ¿Seguro? ¿Qué cosa he hablado? Sobre todo lo que lo... Profesor, en sí, profesor, tenía una consulta, pero ya lo pasó hace, en otros, del PPT, eso, sobre los Sí. animales. Ya. ¿Cuál era? Era en caso de un animal, sobre el gato. Sí. Por ejemplo, en el caso del gato, creo que hablaba sobre algo de placer. También lo mencionó en la clase anterior, justo cuando mi compañera Angie habló, le hice una consulta y también mencionó sobre los animales. Y no sé, me causó curiosidad en el caso de los gatos porque al momento de copular el gato, o sea, quien es la gata es la que siente el dolor y eso es lo que me causó curiosidad. O sea, como la gata no siente nada o no sé. Ya, Quería preguntarle hace rato, pero se me fue. ya. Pero no sé cómo formular esta pregunta. Tú sabes que la gata cuando está en celo, se busca un lugar alto y comienza a maullar de una manera muy particular. ¿Sí? Maulla, perdón, y tiene un sonido muy particular que está llamando a los machos, ¿sí? Incluso a veces ese sonido se asemeja a un llanto de un bebé. Sí, acá escucho bastante, profesor. Entonces, ese es el grito de la hembra cuando está dispuesta a la cópula, está en su periodo, ella es la que llama. Entonces el macho cuando siente ese grito, entonces sabe que hay una hembra destinada a la cópula, entonces va en busca. ¿Qué es lo que pasa? Que ahí no hay selección, el primero que llega y está dispuesto a tener cópula. Lo que pasa es que el miembro viril del macho tiene una estructura como si fuera un ancla de barco, así tiene unas puntas que ingresa fácil, pero a la hora de salir, obviamente de sacarlo de la parte vaginal de la gata, entonces eso va a hacerle sentir dolor a la gata. Entonces ese dolor es que hace reaccionar a la gata en el sentido de sentir el dolor después de haber cumplido la necesidad del deseo que es biológico. Entonces, evidentemente, ese sentido del dolor hace que la gata reaccione mal y que si lo agarra el gato lo puede matar, ¿sí? Evidente, por eso que el gato, en su formación instintiva, mientras está estableciendo la cópula, su cabecita al gato está mirando para todas partes, buscando cuál es la ruta de salida más rápida para la huida de la hembra. Entonces el gato inmediatamente termina, vuela por la ruta que ha seleccionado para evitar que la gata se lo agarre y lo masacre, por lo que siente es el dolor a la hora del retiro del miembro viril, ¿sí? Entonces eso es lo que pasa fundamentalmente. Entonces por eso es la respuesta del gato. En el caso nuestro, no, pues, aunque hoy en día, como es, ¿no? De que evidentemente los hombres buscan hacer sentir mal y la tecnología y todo el consumismo ha creado preservativos hasta con música, preservativos con mecanismos que hacen que flotan más, ¿cómo le llaman estos mecanismos que le ponen ahí? Como unas pequeñas bolitas que hacen que la mujer sienta más. Es decir, hay variedad de elementos que han creado, tanto para el consumismo, ¿sí? Dime. ¿Alguien iba a hablar? Entonces estos accesorios, profesor, es como prácticamente aumentar la satisfacción. ¿O? Claro,
La finalidad es siempre y cuando esté dentro del margen, entre comillas, esperado. Si ya vas a manifestar látigos, puntas, herir, eso ya entra dentro del plano de alteración del fin, ¿sí? Es decir, ya no es tu deseo, ya no es la satisfacción en la cópula, el placer en la cópula, sino tu satisfacción es a través del dolor, ¿sí? Entonces ya eso viene históricamente desde el Marqués de Sade, ¿no? Que a través del cual él gozaba tanto a la hora de castigar y ser castigado, y lo hacía sentir placer, y llegaba incluso a la satisfacción total, plena, no con la cópula, sino con el sentir el placer y el dolor, o de él producir dolor y placer en la otra persona. Entonces ya ese es un trastocamiento, que eso dentro del plano, ya dentro de la patología, ¿no? Evidentemente ya no se considera como aspecto fundamental, ¿sí? Pero por eso, todo lo que esté dentro del plano específico, dentro de lo esperado, por eso es que se dice, ¿no? Si el pavo real hace un baile, el hombre lo hace, el hombre hace todo un ritual antes de, sí, no, el hombre viene, pum, desnuda, y inmediatamente, no, hay un plano de secuencia, de preparación, de calentamiento, preparar todas las condiciones para que ambos, obviamente, disfruten el pleno nivel de la satisfacción. Si no, alguno de los dos no va a sentir bien y va a ser, evidentemente, claro, las consecuencias no van a ser en el momento, sino se va condicionando paulatinamente. Por eso Pavlov señala, ¿no? Que este tipo de relaciones sin plena satisfacción en la mujer condiciona fisiológicamente a que las siguientes situaciones baje la tasa de expectativa, baje la tasa de sentir la relación como placentera, y se vuelven cada día más frías, con menos respuesta fisiológica. Por lo tanto, simplemente se convierte en el receptáculo. Al final, sí, se da esos casos. Otros casos que, como el hombre tiene menor tiempo para llegar al orgasmo que la mujer, el hombre se satisface y la mujer no, llegó a medio camino y al final, como se señala en la estadística, ¿no? Hay mujeres que han muerto sin saber lo que es un orgasmo. Hay mujeres que han tenido hijos sin saber qué es un orgasmo. ¿Por qué? Porque simplemente ha sido producto de la satisfacción del hombre. Ese es unilateral. Eso ya no se concibe hoy en día. Las cosas han cambiado totalmente. Por lo tanto, ese cambio tiene que ver con cómo se concibe esta situación. Por eso a los adolescentes hay que educarlos en el hecho de cómo deben hacer, porque cuando se afecta a la otra persona, quien sufre es la otra persona, no ellos. Ellos se podrán satisfacer bien, ya se sienten contentos, sí, ya fui, etcétera, etcétera. ¿Y qué hay de la otra persona? Hay que hacerlo concebir que esta es una relación muy particular, muy especial, en la que la satisfacción es de dos, no de uno. Sí, no es unilateral, es de dos. Y eso hay que concebirlo bien en ese sentido. ¿Sí? ¿Está claro? Profesor, dime. ¿Y qué postura tomaría, por ejemplo, usted, cómo lo ve, cómo lo verías? O sea, como usted dice, ¿no? Para satisfacer sus necesidades eran, por ejemplo, a través de maltrato, ya quizás no látigo, pues, ¿no? De esa manera. Entonces, ¿estaría algo de acuerdo con ello o no? Porque yo creo que quizás, por una parte, quizás a uno de los dos quizás le agrada, pero al otro quizás no. Entonces se podría, creo que, crear un problema o causa también hacia la otra persona. Un daño también. Tú lo has dicho, genera causa. No considero, porque no está establecido en los cánones naturales o psicosociales, el hecho de que la agresión sea un elemento que esté dentro de lo esperado en uno solo. No se requiere de eso. Si una persona ve que tiene necesidad de agredir, etcétera, entonces algo ya está trastocando su persona, algo se está trastocando en su proceso de formación psicosexual que está afectando eso, ¿sí? Entonces ya ahí sí ya se puede pensar y hay que analizar, ¿sí? ¿Por qué, desde cuándo y qué es lo que está generando, ¿sí? Entonces eso sí hay
analizarlo, ¿sí? Ya no es lo esperado. Y eso va a afectar a la otra persona, ¿sí? Ahora, si los dos están actuando de esa manera y que por una situación ritual o por decirlo lo sienten, hay necesidad y que no les afecta, hay dos cosas, ¿no? Que están de común acuerdo que eso es más excitante. Bueno, si está dentro de los estímulos de mayor excitabilidad, pero que si ya ese elemento gozan del dolor, ya ese es un elemento trastocado en los dos. Entonces ahí sí ya tendrían que analizarse a los dos en qué momento se convirtió eso, porque eso ya sería clasificado dentro del sadomasoquismo, ¿sí? Que es ya un trastocamiento de la conducta esperada. Y eso hay que tener en cuenta, ¿ok? ¿Sí? ¿Alguien más iba a preguntar? Sí, profesor. Profesor, yo tengo una pregunta. Dime. ¿El deseo sexual entonces es igual que la necesidad sexual? ¿Cómo? El deseo sexual, digo, ¿es lo mismo que la necesidad sexual? ¿Ya almorzaste? No, todavía. ¿Tienes hambre? Aún no. Aún no, eso quiere decir que todavía no tienes necesidad de alimentarte, ¿sí? Por lo tanto, tu organismo está satisfecho y evidentemente ya no hay por qué tener necesidad de comer. No hay por qué, no hay la necesidad. Cuando se apertura la necesidad, ¿sí? Cuando se apertura la necesidad, vas a sentir el deseo de comer, ¿sí? Entonces, esa misma elemento es la que va a generar tu respuesta, ¿sí? Entonces, eso es lo que provoca que tú establezcas. ¿Qué tiene que ver eso con esto, sí? Es decir, se llama motivación. Es decir, ¿qué estimula, qué incita al sexo? Correcto. La conducta sexual es parte de ese elemento. ¿Y cómo se da específicamente eso? Porque va a mitigar la ansiedad, etcétera. Va a plantearse de esta manera. Tu organismo, como te he dicho, si no tiene hambre es porque está en equilibrio, homeostasis, no tiene absolutamente. Cuando comiences a sentir hambre, es de que tu cerebro está decodificando, está interpretando que ya no hay nada en tu organismo, por lo tanto, ordena toda la parte, se presente la necesidad, ¿sí? Es decir, que tiene necesidad para, ojo, volver al equilibrio de dejar de hambre. Entonces, esa necesidad te va a generar un deseo. Ese deseo es el impulso. Ese impulso, el deseo propio de hacerlo, ¿sí? ¿Qué te genera? Un estado de tensión, ¿sí? En la medida de la intensidad del impulso, el estado de tensión va a ser mayor o menor, ¿sí? Cuando se presenta esa tensión, tú manifiestas el impulso para satisfacer esa necesidad, emites un comportamiento, una conducta, una acción que te llevará a qué, te va a llevar a qué, a eso, a lograr lo que tú quieres. Comer, tener sexo, etcétera. Entonces, si tienes, entonces ese acto logrado, la meta de tenerlo, te va a generar un estado de satisfacción. Pero ese estado de satisfacción va a estar en razón de qué, de todo eso y del grado de tensión. Si la tensión es mayor, obviamente la satisfacción también tiene que ser a nivel D. Pero si la tensión es mayor y la satisfacción es menor, no has logrado la meta, pero no has logrado totalmente. Por lo tanto, queda en menor situación. Cuando logra la meta, plena satisfacción, regresas al estado de equilibrio. Pero este proceso no solamente se da por aspecto interno, o sea, motivación interna, intrínseca, sino que también puede venir de afuera. Estás tranquila, y te llama tu enamorado y con un videollamado y se presenta todo como ha venido al mundo y te genera un incentivo, te está generando que una necesidad de afuera, ¿sí? Es decir, ¿qué te genera? Eso de afuera te rompe el equilibrio y te genera la necesidad y produce el mismo efecto. Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando se da esta situación, obviamente, si no logras, se genera la frustración. Y la frustración, ¿qué es? El no logro de la meta. Este elemento de la frustración tiene sus consecuencias serias, porque toda frustración te va a generar 3 criterios fundamentales. El primero, conducta agresiva, ¿sí?
Ah, no quieres nada conmigo, lo que pasa es esto, y comienza a gritar, etcétera, etcétera. ¿Qué va a hacer? Ah, va a incrementar enormemente el hecho de la necesidad. Este incremento de la necesidad asociada a la agresividad, ¿qué genera? Un incremento de la tensión. ¿Sí? Por lo tanto, el sujeto no está tranquilo porque la necesidad está omnipresente con mayor tensión, más necesidad y puede manifestarse de nivel agresivo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no se ha logrado este nivel. Es decir, la intensidad y fuerza que tiene la tensión es tal grado que va a generar hechos y que puede derivar a conductas asociadas, golpes, violencia, etcétera, ¿no? Evidentemente, ¿sí? Entonces, por esa intensidad. Ahora, cuando el organismo específicamente tiene que ver con un control de regulación, es que cuando no tienes dónde, cómo lograr con otra persona, entonces no tienes la posibilidad de hacerlo, el organismo regula el deseo y la necesidad. Automáticamente pasan los días, no has tenido cópula y pasan los días y ya, biológicamente se ha autorregulado y dejas de tener la necesidad. ¿Sí? Es como igual, no tienes hambre, pasaron las 4 de la tarde, 5 de la tarde y te das cuenta ya no tienes hambre. ¿Por qué? Porque el organismo biológicamente ha autorregulado. Entonces es la autorregulación. ¿Sí? Pero si es que no hay regulación biológica automática, entonces la regulación tiene que ser social, cultural o cognitiva, lo que hemos dicho, ¿no? Las normas que están en tu cerebro, en la zona de control frontal, ¿sí? Y ahí también está el componente cognitivo afectivo que va a hacer que te diga, no, eso no, alto ahí, regula, hazlo así, no lo hagas. Esa es la que va a controlar y regular esa respuesta. Por lo tanto, ese es el elemento que controla. Ahora, ¿qué pasa aquí? Eso en la mujer pasa los 2 días y sigue su vida y no pasa nada. En el hombre, evidentemente es diferente porque el hombre tiene que ver con una autorregulación que la autorregulación se da en el hombre, sino cómo se da. La pregunta es, por ejemplo, yo les haría, en el periodo que está en el ciclo de deseo sexual, necesidad sexual del ciclo del hombre, el hombre todos los días produce un promedio de 300 millones de espermatozoides. Yo le preguntaría, por ejemplo, a Herrera, Clever, ¿estás? Clever, ¿está? No está. Ah, no está Clever. ¿Está Román? ¿Yo? Tampoco. Sí, profesor, ¿cómo que no? Estoy escuchando atentamente. Ya, si tienes ahí los 300 millones de ayer, ¿qué has hecho con los de ayer? A ver, si todos los días produce 300 millones de espermatozoides, ¿qué has hecho con los de ayer? Dime. Se queda ahí nomás, profesor, hasta... O te has puesto en genocida y los has matado. No. Mientas. Bien cuidado. Fonseca no existe. Chávez ¿está o no está? A Chávez. Sí, profe, estoy. La misma pregunta que has hecho. Cárdenas, ¿qué has hecho? Sí, a ver, hablen. Chirinos, ¿qué ha hecho? ¿Dónde están? ¿Están o no están? A ver, que hablen. Creo que les da roche hablar. Ah, le da vergüenza hablar, ¿eh? Vamos almorzando, profesor. Ah, están almorzando, provecho. ¿Quién como ustedes, caray? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es una autorregulación. El organismo reabsorbe todos esos elementos porque son nutrientes, son nutritivos y los reabsorbe. Por eso que la intensidad de la necesidad o el deseo disminuye, ¿sí? Porque se reabsorbe. Es un proceso biológico autorregulado. Entonces ahí es donde entramos a hablar el hecho de cómo es que este fenómeno se va dando paulatinamente en esas condiciones, ¿sí? Es decir, que tiene que ver con toda una regulación. Lo peor es cuando, como le decía hace rato, cuando hay conflicto, ¿sí? Cuando hay conflicto, evidentemente, el hecho del conflicto
a la hora de la meta, la satisfacción no va a ser la misma. Tú deseas, ella no desea y hay conflicto. La satisfacción no va a ser la misma. ¿Sí? Cuando tú vienes con urgencia y ella no tiene urgencia, la satisfacción no va a ser la misma. Ojo, cuando hay jerarquía y superposición ante otros elementos, estoy ocupado, pero no, vamos un ratito, etcétera, ¿no? Estás poniendo jerarquía y satisfacción sobre cuestiones que no son, en el momento determinado, la satisfacción no es lo adecuado. Sigue habiendo todo esto, pero esto es lo que sufre la satisfacción. Por lo tanto, evidentemente tiene que ver con esa regulación de esos elementos. Entonces, esa motivación está asociada, como hemos dicho, ¿no? A caracteres externos, no solamente a lo interno, sino a caracteres propios externos, ¿sí? Es decir, todo aquello que mueve la conducta de afuera, todo aquel estímulo que te va a generar específicamente. Por decíamos, ¿no? ¿Cuál es el estímulo? ¿Cuál es el elemento de causa, estímulo, incentivo que te va a generar esa necesidad? ¿Sí? ¿Cuál es aquello que te demanda? Hoy en día los medios de comunicación social están actuando sobre imágenes corporales físicas, ¿no? Obviamente para la mujer ese estímulo se convierte en una imagen evidentemente física, corpulentos, musculosos, de barba, blanquitos, de ojos claros, medio rubiecitos, etc. Y el hombre, 90, 60, revienta. Entonces son componentes obviamente que van a ir configurando el hecho de cómo los estímulos para esa generación evidentemente están siendo cambiados por los medios sociales, etc. ¿No? Son categorías que van... Otros están cambiando la categoría porque simplemente el hombre se ha vuelto más machista y cree que él solamente debe satisfacerse, ¿no? Es decir, de ahí es el elemento de esto. Entonces, ¿cuál es el criterio ambiental o fisiológico que prima en eso? Sería una cuestión de pregunta, ¿no? ¿Cuál es el? ¿Sí? ¿Se podría las hormonas, un componente conocido en motivación sexual, en la categoría fisiológica? Sí. Evidentemente, las hormonas son fundamentales. El placer físico tiene componente fisiológico, las sensaciones físicas, ¿sí? Asociadas con el tacto. Ese es fundamental. Un componente psicológico, subjetivo, el afecto, la atracción física, y otras fantasías más, creencias que tienen que ver. Eso es lo que gobierna. Entonces, ahí es donde da elementos que van a unirse los dos para manifestar. El placer también se caracteriza una emoción, sí, sí. ¿Por qué? Porque es elemento de sentimiento basado, por eso decíamos, hay una relación de equilibrio. Esa va activa la base fisiológica, sí, y está vinculado con todo el proceso de excitabilidad o excitación. Es puramente nerviosa. Entonces, ahí es donde se asocia ese plano fisiológico con las emociones y el pensamiento. Es lo que representa todo nuestro funcionamiento total y que involucra obviamente a lo que nosotros señalamos. Entonces, ahí es donde entramos a tallar en ese elemento. Cómo hombres y mujeres producen esas hormonas, progesterona, andrógenos, etcétera, que van a llevar específicamente al hecho de la disminución de ese aspecto. Por lo tanto, obviamente tiene que ver con ese aspecto. Preguntas hasta aquí. Sí, profesor, una pregunta. Dime. ¿Me escucha? Fabiola, sí, Fabiola. Lo que estaba hablando hace rato usted del deseo sexual y justo me acordé de un caso, como saben mis compañeros y se lo comento a usted, yo soy mamá, ¿no? Hace 2 años que soy mamá y cuando yo estuve en el hospital, todos los días venía una psicóloga, ¿no? A decirnos a contarnos sobre los métodos anticonceptivos y todo eso, ¿no? Entonces, un día la psicóloga viene y nos empieza a hablar sobre los métodos que podemos usar, ¿no? Y en eso que la chica que estaba en la cama al costado, agarra y le dice, pues, ¿no? A la psicóloga, ¿por qué cuando ella, ¿por qué cuando ella, dio, cuando estaba en el parto, ¿no? Sintió deseo sexual, sintió hasta excitación.
le preguntó. Entonces la psicóloga simplemente le dijo, ya, después vienes a mi consultorio y yo te voy a orientar, le dijo, pero siempre me quedé con esa duda y nunca supe cómo era. No sé si usted habrá escuchado algún caso así sobre que cuando las madres están en el parto, ¿no? Tienen algún deseo sexual o hasta excitación, como dijo la chica. Todo tu aparato genital está inervado por terminaciones nerviosas que llevan a la excitabilidad. ¿Ok? Cualquier contacto con la parte específicamente orgánica que sea estimulado por cualquier elemento puede activar ese aspecto, ¿sí? Puede activar. Tú sabes que en esas partes, a la hora de entrar a la vagina, está el pito y otros elementos, y las paredes internas que les han llamado punto G, etc. Y que cualquier contacto con ese nivel, o que la cantidad de hormonas que esté segregando en ese momento el organismo de la madre, en ese momento del parto, puede activar esa estimulación también. Entonces ya viene la parte fisiológica que hace que en ese caso ella sienta ese elemento, ¿sí? Entonces ahí es donde entramos a tallar ese aspecto de cómo explicar que esa parte fisiológica se va manifestando, ¿sí? Entonces obviamente que hay que ver de que se activan muchas terminaciones. Ahora puede ser una asociación con, ¿sí? Con un autocópula, el hecho de dar a luz. Entonces, cómo ella ha configurado esa respuesta, evidentemente es lo que corresponde a esos aspectos de su manifestación corporal de la persona, ¿sí? Entonces es un análisis, no tiene nada de malo, no tiene nada sino es una cuestión de respuesta del organismo fisiológica o asociado al pensamiento que tiene la persona en esas circunstancias, ¿sí? Bien. Sí, profesor. ¿Pregunta? Profesor, Dime, Inés. le quiero hacer una pregunta, ¿no? ¿Es verdad que el orgasmo de la mujer es un poco más largo que el del varón? ¿O es mentira? Sí, además no es más largo, es decir, para llegar a eso demora más que en el hombre. El hombre puede llegar en 5 minutos, la mujer puede llegar en 10, ¿sí? Entonces, sí es que evidentemente se da en ese nivel. Si el hombre llega antes que la mujer, por ejemplo, la mujer no ha llegado, entonces la mujer no se siente satisfecha plenamente. Por eso decíamos, ¿no? Es un acto de dos, no de uno. No es unilateral, ¿sí? Ahora, que la mujer tenga multiorgasmo, cierto, porque en la mujer no se presenta el estado de resolución. ¿Qué es resolución? En el caso del hombre, el orgasmo se da cuando eyacula, pero para eyacular tiene que intervenir glándulas como la próstata, ¿sí? Y otra glándula, que son las que segregan específicamente el líquido, elemento que llamamos nosotros esperma. Ahora, esas glándulas, ¿sí? Para su para su recuperación propia, tiene que pasar un tiempo determinado para que recargue. Es como si tuvieras una esponja y tú exprimes la esponja y sale el agua, ¿correcto? Todo el agua que tiene la esponja. Para que vuelvas a recargar agua, tiene que pasar un tiempo determinado. Porque si ya no tiene líquido y vuelves a exprimir, ¿qué es lo que va a salir? ¿Sí? Ese órgano sufre si es que haces eso. Por lo tanto, tiene un promedio de 1 hora, más de 1 hora, etcétera, obviamente para la recuperación, dependiendo del organismo. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando el hombre quiere hacer seguido? No va a poder, o lo va a forzar demasiado, de hecho que puede lograrlo con mayor estimulación y otras cosas más, pero lo que va a afectar es la inflamación de estos elementos como la próstata, ¿sí? ¿Y qué va a generar? Que a la larga va a generar malestar en su organismo fisiológico, el funcionamiento. Entonces, por eso que en el hombre es diferente, que la organización de esa respuesta es diferente que en el de la mujer. La mujer sí,
El problema de la mujer es que requiere más tiempo. Ahora imagínate que en una mujer las concepciones creadas en su cabeza y gobernadas por la zona frontal están reguladas por muchas situaciones que no le van a permitir llegar a sentir evidentemente la satisfacción total. ¿Por qué? Por el miedo, el temor a quedar embarazada, a qué dirán, a lo que es, la forma como llegó, con quién es, etcétera. Obviamente eso va a generar mayor tiempo, mayor dificultad para llegar a un plano de satisfacción. Entonces son concomitantes o adicionales a los que significa evidentemente el hecho de la satisfacción. Si una mujer llega mal, no logra, esto va a ir afectando su lado emocional, ¿sí? Lo que en términos clínicos han llamado a ser cuadros ansiosos, cuadros que llamamos neurosis, ¿no? Lo que otros hablan de ansiedad, etcétera, ¿no? O que tienen nervios, etcétera, ¿no? Mujeres irritables, mujeres que reniegan, que no están conformes con nada, es producto muchas veces de este tipo de situaciones. Por eso afecta el lado psicológico, que hay que tomarlo en cuenta, ¿sí? ¿Está claro, Inés? Sí, profesor. Ok, ¿alguna pregunta más? Ahí decía, ojalá que pregunten así como en otros cursos, que acá preguntan, yo veo que son pocos preguntones más bien, ¿sí? Angie Caballero decía, claro que son nutrientes. ¿Cómo sabes que son nutrientes, Caballero? A ver. ¿Sabes? Ahora pues habla. Angie, ¿cómo sabes que son nutrientes? Tú sabes que en las poblaciones en África, en extrema pobreza de algunas poblaciones en procesos de civilización, los médicos que fueron le recomendaron a las mujeres tener cópula bucogenital y que traguen el esperma del hombre porque es nutriente, y como esas mujeres son desnutridas, eso les va a aliviar ese elemento y que sirve, por ejemplo, si han tenido hijos, si están lactando, mejor todavía. Y ustedes saben más que nada que todos los cosméticos que usan las mujeres, desde lápiz labial, cremas de la cara, todo eso, están preparados, si son de marca, ojo, si son de marca, están preparados por esperma de caballo, ¿sí? Se han hecho prueba con esperma humana también, pero como no está permitido por normas, etcétera, lo hacen de caballo, y que evidentemente... Yo no uso maquillaje. Sí, ojo, sí. Raquel dice no usa maquillaje. Es natural, pero ese color de labios rosadito, ¿de qué es? ¿De qué marca? No, dije ya no voy a usar maquillaje, ya. ¿Por qué? No tiene nada malo si es elemento nutriente, por eso la piel se regenera, se mantiene lisa, porque tiene un nivel de nutrientes, y esos nutrientes para la piel. Sí, pues claro, eso está preparado por las grandes marcas de venta de estos productos, y que lo compran por catálogos, o ya lo compran ustedes, ¿sí? De mercadito nomás, profesor. Eso es lo peor. Entonces son bambas con elementos que obviamente pueden afectar la piel, ¿no? Con elementos hasta dice que le ponen achote y otras cosas más que alteran obviamente la piel. Es mejor que sea de marca, que venga de esa formación, pero que no afecte la estructura de la piel. Sí. ¿Alguna pregunta más? Brian, ¿estás o no, Brian? Porque sí, profesor, acá estoy. Estar con tus lentes oscuros ahí en la playa. El Titicaca, profesor, uno de los viajes que tuvimos. Está muy bonito. ¿Y Chirinos? ¿Dónde estás? ¿En la selva? ¿Dónde estás, Chirinos? Aquí estoy, profesor, en Lima. Ah, ya, Chirinos. ¿Ya? ¿Una pregunta más? Todo claro por ahora. Bien. La verdad, son un grupo poco preguntón, porque con los de otros salones, pucha, que me falta tiempo para responder. Ojo. Un poco tímido. Katia ofrece Ya tu... sabemos, profe. ¿Cómo? Ya sabemos, profe. Ya lo saben. Solo queda recopilar algunos datos
de parte de usted y comprender, pues, pero... Evalúele, profe, y, evalúele. y llevar a la práctica, profesor. Entonces Que ustedes sea van a acción. tener que enseñarme, van a tener que dictar la clase ustedes, yo no. Así que es eso. Ok. Profesor, Ahora, me Dime, enseña el maestro. tal vez un comentario para agregar acá con cada tema que usted nos va brindando, realmente considero que guarda mucha relación, pero muy cercana, con el tema familiar, ¿no? En sí, de cómo se puede llevar ese tema entre parejas y cómo esto también influye de alguna u otra forma. Es un aspecto muy importante que siempre no deben dejar pasar, tal vez no entre parejas o algo así, ¿no? Y eso a la vez también lleva consecuencia entre una planificación familiar, por así decirlo, ¿no? O sea, guardan mucha relación sí, cada vez que vamos tocando los temas. tienes mucha razón, Yosimar, porque te diré que el hombre es un poco egoísta, porque el hombre llega del trabajo cansado con deseo, exige a su pareja, a su esposa, tener relaciones y de ahí voltea y le da la espalda para dormir. Entonces es una relación fría, distante. Y eso va afectando evidentemente la satisfacción de la mujer. Máxime si el hombre llega solamente a satisfacer, si no satisface a la mujer. Ese es un lado egoísta. No hay relación de dos. Entonces eso afecta evidentemente el estado emocional y la percepción de la mujer. Y por eso que las mujeres se vuelven a veces renuentes o su respuesta es mínima. No se vuelven un poco cada día más frías, y al final pensamos, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Cuando nuestra responsabilidad como varones ha sido, es específicamente lograr que ambos al mismo momento, en el mismo estado, en la misma situación, se genere ese hecho que establezca un estado de satisfacción total. ¿Sí? Exacto. Claro, o sea, genera un gran impacto, ¿no? Y también... Claro. Se rompen todos los cánones ahí de que el poder decía, ¿no? Si no puedes hacerlo en tu casa, andate a un hotel con tu esposa y disfruta plenamente. ¿Por qué? Porque ese es el ámbito donde debe los dos mostrar todo, absolutamente todo en conjunto los dos. Y se cumple el principio fundamental de satisfacción total, plena de dos. Y eso es lo mejor para la salud psicosocial de la pareja. Y de la familia, obviamente, ¿no? Porque si los dos viven bien, están bien en eso, va a repercutir en todo el ámbito del clima familiar, ¿no? Los hijos y todo, ¿sí? Esa es una cuestión fundamental. Dime, Milagros. Ya. Profesor, y si en caso, como presentando la situación, ¿no? Como usted dijo, ¿no? Él llega a trabajar y quiere satisfacer su necesidad, pero si fuera al revés, si fuera que llegaría y desearía satisfacer su necesidad, pero en este caso él es el que no quiere, ¿me entiende? Porque yo imagino que quizás sea por parte de que llega cansado y todo ello, ya, pero, o sea, en esta situación, ¿cómo se daría? Y también creo que esto influye más en lo que es en el ámbito de un deseo o una satisfacción generaría una destrucción de pareja. Dependiendo cómo se tome tu última pregunta, dependiendo cómo sea la relación entre los dos, ¿no? Si ya está distanciada, obviamente eso va a generar más fácil la ruptura. En la primera parte que preguntas, mira, hay una cuestión, por eso te decía, ¿no? Si el pavo real danza ante la hembra para hacer eso, ¿por qué no lo puede hacer la hembra frente al macho? Entonces, ¿cómo presentas la estimulación? ¿Cómo presentas el elemento que active en el sujeto la respuesta? Salvo que la tensión, el estrés y todas las condiciones propias que corresponden a ese elemento del varón